Ah, jóvenes. Ingeniero, buenas noches. Bueno, aquí todavía parece tarde más que noche. Pero es que como nos conectamos a esta hora, ya parece que fuesen las 8. Yo acá todavía tengo sol. Buenas tardes. Jóvenes, no me- Ya vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat, especialmente los vespertinos, porque tuvimos una reunión hoy día y pregunté justamente si les podía poner la asistencia y dijeron que iban a tener una reunión y que iban a hablar de todos esos temas. Entonces, no se sabe todavía cómo se va a hacer. Así que, como no se sabe cómo se va a hacer, todavía estamos pendientes de eso. A ver, Angieta, sí lo vi. Avilés. No lo veo Avilés. Yo sí está por ahí. Chango, no lo veo a Chango, aunque sí me escribió. Cuello. A ver, justo está ahí llegando a Cuello. Cuello. Girón ya no vive. Ponce y los dos Rodríguez. Entonces está. Tenemos a un Rodríguez. Otro Rodríguez. No lo veo. Y a Sánchez Civí y a Villamar creo que también lo vi. Ya, entonces los que me faltan de la noche, que es los únicos que puedo poner la asistencia, son Avilés, Chango y Rodríguez Damián. Esos son los que me faltan. Ya, entonces ahí si llegan, ahí les pongo la asistencia y al curso vespertino pues tienen que ponerme allí porque no tengo otra manera de llevar la asistencia. ¿Qué más? Ayer nos quedamos en la página 60. Vamos a ver dónde nos quedamos ayer. Ya, ayer estamos viendo el tema de la herencia, ¿verdad? Ahí llegó Génesis.
Estábamos ayer viendo el tema de la gerencia, estamos viendo algunos tipos de clase, ¿verdad? La clase Oye, que era la clase más básica de Java, digamos que no tiene padre. Ahí llegó Damián, déjenme ponerle la asistencia. Ya, entonces ahí vimos cómo a través de los diagramas UML podíamos hacer diagramas de clase, ¿no? Entonces, esto es un típico diagrama de clases donde tenemos una clase padre y tenemos una clase hijo, como reconocemos por el tipo de relación que llevan. Entonces ahí estamos viendo una relación de herencia, ¿verdad? Donde el triangulito apunta a la clase padre. ¿Qué más vimos? También vimos cómo podemos referirnos a una clase padre utilizando la palabra super. También vimos, creo que también vimos la sobreescritura de los métodos, ¿no? Entonces, el mismo método podemos sobreescribirlo o sobrecargarlo, ¿no? Y modificar el método de padre por el método hijo. Entonces, eso también ya nos ha quedado claro. Eh, Seguimos viendo el tema de la gerencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una clase padre llamada persona, acá tenemos un estudiante y un docente. Ambos son personas, pero ya son, son clases más especializadas, ¿no? Entonces, aquí más adelante vamos a ver el concepto de la especialización, o sea, hacia abajo, y la generalización, o sea, hacia arriba. Ujú. Ya, y nos quedamos en este tema del polimorfismo, ¿no? Entonces, vamos a ver algo del polimorfismo. El polimorfismo es algo que se parece al original, pero por ahí algo cambió para adaptarse. En este caso, aquí tenemos los métodos toString, ¿verdad? Y también tenemos los métodos getArea, ¿verdad? Y toString. Entonces, estos son métodos de la superclase o la clase padre. Y por acá en la clase hija llamada cylinder, ¿verdad? Aquí tenemos el getVolumen, ¿verdad? Que tiene el método toString, ¿verdad? Y tiene el método getArea, pero la clase padre retorna el área de un círculo y la clase hija retorna el área de un cilindro. Entonces son conceptos similares, pero no son iguales. El polimorfismo es justamente eso, es cómo los métodos se van transformando de tal manera de que se adapta a las necesidades de, en este caso, la clase hija. Ya, aquí tenemos más polimorfismo, aquí tenemos la clase shape, ¿verdad? Dice que esta clase define el método getArea. Y por acá tenemos las clases hijas, de rectángulo y triángulo de triángulo, ¿verdad? Y estos también tienen su clase getArea, pero este método obtiene el área de un rectángulo y de un triángulo, que es diferente a el área de una figura geométrica, ¿sí? Entonces, el método se ha transformado, ¿verdad? Ha sufrido una metamorfosis entre una clase y otra. Los conceptos son similares, ¿verdad? Pero se aplican diferentes para cada clase. Déjame ponerle la asistencia a... Ingeniero, buenas tardes, presente. Ya, ya le puse la asistencia. Ya, entonces ese es el polimorfismo. El polimorfismo es cómo van cambiando los métodos para adaptarse a las diferentes clases. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí hay una clase denominada Monster, ¿verdad? Dice, esta superclase define lo que deberían de tener las subclases, ¿no? Entonces aquí está el método attack. Y por acá tenemos unas clases hijas, Fire Monster, Water Monster, Stone Monster, ¿verdad? Monstruo de fuego, monstruo de agua, monstruo de hueso, que también tienen los métodos attack, pero cada clase hija
va a aplicar el método de ataque según sus propias características, ¿no? Por ejemplo, el monstruo de fuego seguramente ha de lanzar fuego, el monstruo de agua debe lanzar agua y el monstruo de huesos tal vez pelea con los huesos, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo el polimorfismo como de una clase superior o una clase padre o una superclase, ¿verdad? Se heredan los mismos métodos, pero estos métodos no son exactamente iguales, ¿no? Es lo mismo cuando usted de repente de su padre hereda tal vez la estatura, pero a lo mejor la fuerza es diferente, a lo mejor usted tiene más fuerza que su padre, ¿no? Entonces, se parecen, pero no son tan exactamente iguales. Ya, aquí tenemos el upcasting y el downcasting, que me parece que son los conceptos de generalización, ¿verdad? E individualización. Ya, entonces aquí, por ejemplo, tenemos una clase A, una clase B y una clase C, donde la clase A es la clase padre, ¿verdad? Y la clase B es la clase hija. Sin embargo, la clase B al mismo tiempo es la clase padre de la clase C y la clase C es la clase hija de la clase B, ¿no? Entonces, nosotros, si queremos ver de la clase C, queremos ir generalizando, debemos subir a la clase B y a la clase A. Y si de la clase A nosotros queremos ir individualizando, tenemos que ir de la clase A la clase B y a la clase C, ¿no? Para ir a algo más específico. Bien, vamos a hablar un poquito de los métodos abstractos. Dice aquí que los métodos abstractos solamente sirven para determinar el método y la lista de argumentos y el tipo de datos que estos retornan, pero que no son implementados, ¿no? No tienen un cuerpo. ¿Por qué son métodos abstractos? Porque la clase padre sabe de que sus clases hijas van a hacer un polimorfismo de sus métodos. Entonces la clase padre dice, bueno, como cada clase hija va a cambiar el método a su gusto, yo simplemente digo que vamos a tener un método, pero no es necesario que yo defina qué va a hacer, porque cada clase lo va a hacer según sus necesidades. Ya, para declarar métodos abstractos, nosotros podemos utilizar el modificador abstract, ¿verdad? Para decir que la clase va a ser abstracta. Entonces aquí tenemos las clases abstracta shape, ¿verdad? La clase abstracta shape define dos métodos abstractos que son el getArea y que son el drag, ¿no? Entonces estos métodos son abstractos y como ustedes pueden ver, solamente está definido el nombre del método, el tipo de valor y tal vez el parámetro si es que lo requiere, ¿verdad? Pero no tienen ningún desarrollo del cuerpo, ¿sí? Solamente están las cabeceras. Entonces, por eso es abstracto, porque simplemente es como que sabemos que debe hacer algo, pero realmente ni siquiera se molesta en definir cómo lo va a hacer, porque sabe que cada una de las hijas lo va a hacer. Ya, aquí habla que una clase contiene uno o más métodos abstractos, ¿verdad? Y una clase abstracta debe ser declarada con el modificador abstract. Entonces eso ya bien. Entonces, aquí aterrizando ese concepto, tenemos la clase shape, que es de tipo abstracta. Aquí maneja un atributo, que en este caso sería el color, ¿verdad? Que es privado. Y aquí está el constructor, ¿no? Entonces el constructor de la clase shape, ¿verdad? Recibe como argumento un color y simplemente el color recibido se lo asigna a la variable privada de clase color, ¿sí? Y de allí hay el método toString. El método toString está sobrescrito, ¿verdad? O sobrecargado con este método. Entonces aquí hay también un polimorfismo del método toString de la clase original. Recuerden que la clase Object es la clase original y que tiene también el método toString. Entonces aquí está sobrescrito el método toString y en este caso lo que va a decir es, va a retornar change of color, que es una figura de color, ¿verdad? Y ahí pone el color que se recibió como parámetro, ¿no?
Y aquí dice, todas las subclases van a implementar el método getArea y el método, el método getArea, ya que va a ser abstracto y de tipo público. Bien, entonces aquí en los diagramas de clase estamos viendo shape, ¿verdad? Aquí estamos viendo los métodos que son abstractos, que solo están definidos. Esto en el diagrama no nos podemos dar cuenta. Aquí nos estamos dando cuenta porque nos están indicando que son abstractos. Y ya en las clases hijas, en las clases heredadas, heredan los métodos getArea y toString, pero estos métodos van a ser, van a sufrir cambios, ¿no? Dependiendo de cada una de las figuras. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de las interfaces. Dice, una interfase contiene únicamente métodos abstractos y posibles constantes, ¿verdad? Que son variables estáticas y finales para que no puedan ser modificadas. Para poder definir una interfase tenemos que utilizar la palabra reservada interface, ¿verdad? Para definir una interfase. Entonces aquí tenemos vendría a ser la interfase movable, ¿verdad? Que va a ser de tipo pública. Entonces, con este modificador sabemos que es una interfase. ¿Qué tiene aquí esta interfase? Pues tiene métodos, ¿verdad? Que únicamente están declarados allí porque son métodos abstractos. Entonces, no tienen cuerpo, no se saben cómo se va a hacer, simplemente están definidos. De manera abstracta, ¿cuáles son los métodos? Que en este caso son movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y a la derecha. Dice, una interfase es un contrato de lo que la clase puede hacer, ¿no? Entonces, lo que mencionamos anteriormente es que cuando definimos métodos que están definidos en la clase, si cada hija va a poner su propio método, no tiene chiste definir un método en la clase. Por lo tanto, una interfase sería una clase donde solo se definen los métodos con los nombres, pero no con los procedimientos. Dice, la interfase designa un grupo común de características de clase que son proveídas para su propia implementación. Java no soporta múltiples herencias de C instanciadas. Java solo permite implementar una o más interfaces, ¿no? Entonces aquí hay una limitación en cuanto a lo que se puede hacer con Java, pero se soluciona a través de las interfaces. Ya, entonces aquí tenemos la interfase shape, que es figura, que tiene el procedimiento getArea, solamente está definido, ¿verdad? No tiene un cuerpo, no. La clase shape, mejor dicho, la interfase shape, no indica cómo va a calcular el área. Luego, la clase rectángulo y la clase triángulo, ¿verdad? Es la implementación de la interfase, ¿no? Porque aquí está como en concepto y ya por acá tenemos las clases que lo implementan, ¿no? Entonces aquí tenemos getArea y acá tenemos getArea y cada cual modifica este procedimiento según su propia necesidad. Ya, aquí estamos viendo un poco de lo que es las clases UML, ¿verdad? Aquí tenemos una superclase, ¿verdad? Que extiende a una subclase, ¿no? Una subclase, una clase hija es una extensión de una clase padre. Por acá tenemos, y esta es una clase ordinaria. Por acá tenemos una superclase abstracta. Entonces aquí está la clase abstracta que tiene sus métodos abstractos, ¿verdad? Y cuando se crea una superclase, pues la superclase implementa el método abstracto. Por acá tenemos una interfase, ¿verdad? Esta interfase define nombres de métodos abstractos, ¿verdad? Y cuando se implementa una subclase que define cuál es la actual implementación de dicho método. Entonces, aquí en una clase ordinaria, los métodos se sobrecargan, se sobrescriben, ¿verdad? Acá en una clase abstracta, los métodos se implementan en la subclase y en las interfaces también los métodos se implementan en la subclase.
Ya, ahora vamos a hablar de los treats. No sé si lo pronuncio bien. Treat. Treat. Ya, un trick, ¿verdad? Un trick es una facilidad que tiene Java para poder trabajar con procesos, lo que se conoce hoy en día como multihilos o programación en paralelo. Entonces, los tricks permiten implementar clases que trabajan de manera independiente, ¿verdad? Y de esta manera yo puedo realizar o puedo aprovechar el tiempo del procesador para realizar más de una tarea al mismo tiempo. ¿Sí? Dice que es un flujo secuencial de operaciones de programación, ¿verdad? Que están definidas en un principio y un fin. Dice, Java soporta la programación concurrente para correr múltiples threads o múltiples hilos, ¿verdad? Concurrentemente desde un simple programa, ¿no? Entonces aquí, en este cuadrito de aquí, estamos viendo que hay un programa principal, o sea, el programa que nosotros cargamos, y a partir de ese programa nosotros podemos crear subprogramas o programas hijos o programas hilos que son considerados para el sistema operativo como otro programa. Algunas veces pueden ser considerados hasta independientes. Entonces, aquí el otro programa se carga y se ejecuta en la memoria, ¿verdad? Y de manera asincrónica, podría yo desde el mismo programa principal llamar a otros threads que se ejecuten, ¿no? Y el inicio y el final de cada thread es independiente el uno del otro e incluso independiente del programa que los creó o los que los llamó. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros, a partir de un primer programa, podríamos generar programación concurrente. ¿Sí? Es decir, podemos nosotros aprovechar el tiempo del procesador para dividir una tarea o hacer una programación en paralelo. Bien, dice creación de trees. Hay dos vías para crear un nuevo tree. Dice, podemos extender una subclase, la superclase tree, y podemos sobreescribir el método run especificando el método que nosotros tenemos interés de crear para este tree. Ya, podemos crear una instancia invocando al método start, ¿verdad? El cual a su vez llama también el método run. Y el método run crearía un nuevo thread, ¿verdad? Podemos también crear una clase implementando una interfase ejecutable y que permitiría la implementación del método abstracto run y que podría especificarse para ejecutar el trick de nuestro interés. Podemos construir una instancia de un objeto ejecutable invocando también al método start, ¿verdad? El cual a su vez llama al método run creando un nuevo trick, ¿no? Entonces estas son las dos maneras de crear un trick. Bien, aquí tenemos la clase trick, ¿verdad? Aquí tenemos una interfase que se está ejecutando y nosotros a partir de esta interfase nosotros queremos crear un hijo trick, ¿verdad? Que va a heredar los métodos, ¿verdad? De esta interfase de acá. Esta es una manera. Por acá tenemos la misma interfase y por acá podemos a partir del hijo trick, ¿verdad? Podemos crear un proceso, ¿verdad? Que se ejecute. ¿Sí? Entonces, son dos maneras de hacerlo. Ya. No sé si ustedes en algún momento llegan a hacer programación en paralelo. Hay que tener un poquito más de experiencia para meternos allí. En este caso, nosotros simplemente vamos a mencionar que existe. ¿Sí? No creo que vayamos a hacer programación en paralelo. Ya, vamos a hablar ahora de las excepciones. ¿Qué es una excepción? Una excepción es un evento que ocurre cuando nosotros estamos en tiempo de ejecución. ¿Qué es lo que hace una excepción? Una excepción interrumpe el flujo normal del programa porque requiere atención especial. ¿Cuándo ocurre una excepción? Puede ocurrir cuando ocurren operaciones para cero, cuando se accede a elementos que están fuera de rango de un array, cuando se provoca una entrada inválida, cuando se abre un fichero o se intenta abrir un fichero que no existe en el disco duro, o cuando nos quedamos sin memoria. Todas estas cosas de aquí, todos estos eventos de aquí son eventos que están fuera de nuestro control como programadores.
y por lo tanto nos podrían ocurrir de una u otra manera. Entonces nosotros como programadores lo que necesitamos es precaver que esto puede ocurrir, ¿verdad? Y una manera de hacerlo es con el manejo de las secciones. A ver, déjeme ver. Ya, para poder capturar las secciones, nosotros vamos a utilizar la sentencia try catch, que me parece que ya la hemos visto, ¿no? La sintaxis de la sentencia try catch es la siguiente. Ponemos la palabra reservada o la instrucción try, abrimos llave, dentro de las llaves, o sea, o entre las llaves, ponemos el código que queremos ejecutar. Generalmente el código que queremos ejecutar tiene una alta probabilidad de generarnos una excepción que nosotros no podamos manejar, ¿verdad? Como las entradas de los usuarios, acceso a archivos, ¿verdad? O manejo de memoria. Entonces, una vez que ejecutamos nuestro código de interés, ¿verdad? Si este código generase un error, ¿verdad? Ese error es atrapado por la instrucción catch. Catch atraparía el error, ¿verdad? Generalmente catch report responde a un tipo de sección, entonces nosotros ahí como parámetros podemos poner el tipo de sección que estamos esperando que ocurra, pero para estar más seguro de todo lo que ocurre, nosotros podemos desviar esa sección de allí, ¿verdad? A un objeto de tipo error, ¿no? Entonces nosotros podemos recoger todos los datos de la sección, ¿verdad? Volcando esa sección a un objeto de tipo error, ¿verdad? Una vez que hemos capturado la sección, nosotros podemos incluir un código para manejar esa sección. Generalmente lo que ponemos es un mensaje al usuario indicándole que ha ocurrido un error, ¿no? Y a veces el tipo de error. Ya. Entonces nosotros aquí podemos poner el tipo de sección que estamos esperando, ¿verdad? O también podemos modificar el try catch, ¿verdad? En vez de especificar el tipo de sección, podemos especificar el tipo, ¿verdad? El tipo de sección y, bueno, acá también el nombre del objeto, ¿no? Ya, entonces esta sería una sección creo que aquí sería el número de la sección. Ya, entonces de esta manera nosotros podemos manejar los errores. Dice, he tenido una mala conexión. Déjenme ver, déjenme ver quiénes no les he tomado. Ah, no, es que todavía no la guardo. Ya, aquí tenemos un ejemplo de cómo trabaja el try catch, ¿verdad? Aquí tenemos una clase que se llama división para cero, obviamente lo va a provocar. Luego tenemos en su método main, ¿verdad? Tenemos que dentro del cuerpo de main, ¿verdad? Tenemos una instrucción try, es decir, que se puede producir un error. Y lo que hacemos es que tratamos de imprimir directamente en forma de constante numérica 3 dividido para 0. Como ya ustedes saben, pues divisiones para ceros no existen, esto provoca un error. Entonces aquí estamos provocando un error a propósito. También tenemos una instrucción, ¿verdad? Que dice imprime esto, PF, ¿verdad? Esto se debería de imprimir después de ejecutar la división para cero, ¿sí? Pero probablemente no se imprima porque aquí ocurre un error y apenas ocurre un error, ¿verdad? La instrucción catch captura el error y en este caso aquí dicen que si ocurre un error de excepción aritmética, ¿verdad? Entonces va a entrar por aquí y los datos los va a guardar en el objeto X de sección, ¿verdad? Y lo que hace es que va a imprimir el objeto de sección. Entonces, como ya ustedes saben, cuando nosotros ponemos así, print el objeto, lo que hace es que va a llamar implícitamente al método toString, entonces se va a imprimir el string de todo ese objeto, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar todos los parámetros que generaron el error. Y después de eso, después de hacer el try, ¿verdad? Que llega hasta aquí, tiene su primera parte del try y su segunda parte del catch. Después de eso se ejecuta la siguiente, se retorna el flujo de control al programa principal
y lo que va a hacer es que va a imprimir un mensajito después de la sección, ¿no? Como para nosotros, como estamos en nuestros primeros programas, saber dónde estamos en el flujo de control. Ya, como ahí me salió el mensajito, voy a aprovechar para copiar de una vez su asistencia, ¿no? Aunque ya les puse allí directamente en el SIGA, para los de vespertinos, tengo que copiar directamente su asistencia, antes de que se me cierre. Y aquí vamos a ver captura de secciones con try anidado, ¿no? Entonces los tries también los podemos poner anidados. Aquí tenemos la clase Nestor Try Demo, ¿verdad? Aquí tenemos el método main. Dentro del método main tenemos el primer try. ¿Qué es lo que va a hacer este try? Este try va a inicializar una variable A, ¿verdad? Y va a convertir, ¿verdad? Utilizando la clase integer, va a llamar el método, esta es una clase estática, ¿verdad? Entonces va a llamar al método parseInt, o sea, para hacer una conversión explícita, ¿verdad? A entero de el argumento 0, ¿sí? ¿De dónde saco el argumento 0? El argumento 0 lo recibo aquí en la llamada del programa main. Entonces ahí yo recibo una lista de argumentos. Entonces voy a coger aquí el argumento 0. Ahora, ¿qué pasa si no recibo ningún argumento? Si no recibo ningún argumento, esto de aquí me va a dar un error. Si esto de aquí me da un error, ese error va a ser, perdón, que esto se me mueve mucho, ya, ese error va a ser atrapado por esta instrucción catch que le pertenece al primer try, ¿verdad? Y ahí dice, si ocurre la excepción de array index o bomb exception, o sea, si ocurre que un índice del arreglo está fuera de rango, entonces entraría por aquí. ¿Y qué pondría aquí? Pondría el dato que se requiere 2 parámetros. Si ocurre una excepción, se va a producir el mensaje que se requiere 2 parámetros. En el caso de que esto no dé error, en el caso de que la variable A si logre coger el primer parámetro recibido en el programa main, ¿verdad? Va a intentar otra cosa, ¿sí? Va a intentar una segunda operación. En esta segunda operación, la variable la variable B, que es de tipo int, o sea, un dato primitivo, a través de la clase integer, va a llamar la función parseInt, que permite convertir un string en un entero, y va a coger el argumento número 2. El argumento número 2 que lo recibimos aquí, ¿no? En la lista de argumentos de la función main cuando es llamada. Si es que no nos ponen el argumento número 2, ¿verdad? Si es que no hay argumento número 2, eso provocaría un error. Ese error, ¿verdad? Ese error sería atrapado por este cache de aquí, ¿verdad? Y se utilizaría la sección aritmética, ¿no? Y eso sería enviado al objeto E, ¿verdad? Y aquí saldría un mensaje que diría división por 0, ¿sí? Ahora, hay que tomar en cuenta que este de aquí podría dar error. Pero si este no da error, la siguiente instrucción es imprimir A dividido para B. ¿Sí? Entonces, como ya tengo A y como ya tengo B, ya puedo calcular A dividido para B. Pero, ¿qué pasa si la variable B leída es 0? Si la variable B leída es 0, la variable B leída es 0, se va a producir una excepción aritmética y por lo tanto será atrapado por este catch, ¿no? Entonces ahí sí se aplica la excepción aritmética, ¿verdad? Y ahí sí se aplica el mensajito de división por 0. Tendremos que probar el programa, para ver si cuando provocamos el error en B, ¿verdad? Como ya está definido aquí, que capture los errores de excepción de índice fuera de rango, se vendría por acá, o si, como el error se produce dentro de este try, ¿verdad? Sería capturado por esta misma instrucción. Entonces, esa es una duda existencial que deberíamos de tratar de probar.
Ya dice captura de secciones con try anidados con métodos. Ya. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos nested try, que vendría a ser la clase, ¿verdad? Y el método. Aquí tenemos la lectura de los dos argumentos del programa main, ¿verdad? Si ocurre un error, se vendría por acá, por el tema de la sección aritmética, imprimiría error de división por cero. Aquí ya está asumiendo que estos dos argumentos no van a dar error y solamente está validando por el error, ¿verdad?, de la división para cero. Por acá tenemos el método main. Perdón que este mouse se vuelve loco, se sube, se baja solito. Ya, por acá tenemos el método main, ¿verdad? El método main llama al método try, ¿verdad? Y le envía como parámetros la lista de parámetros de main. Entonces lo que recibe main, recibe el método nestTry, ¿sí? Entonces recibe. Sin embargo, podría haber recibido argumentos en blanco. Ya, en el caso de que esos argumentos estén en blanco, el catch del método main atraparía los errores de sección del índice, ¿verdad? Y entonces mandaría el mensaje que se requiere dos parámetros, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, perdón que se fue de largo, este primer try está dentro del método nestTry, ¿verdad? Y este segundo try está dentro de main, ¿verdad? Pero a su vez llama al método nestTry, ¿no? Entonces estamos hablando aquí que hay una especie de el un try contiene el otro try, pero a través de los métodos. No es como acá arriba, que el un try contiene al otro try directamente, sino que aquí el un try, ¿verdad? Este try de aquí contiene al try que está por acá, pero a través de la llamada al método, ¿no? Ya, y finalmente tenemos la palabra reservada finally, ¿verdad? Este finally se utiliza después de un try catch y se ejecuta sea que haya ocurrido errores o no, ¿verdad? La sintaxis sería el try catch, ¿verdad? Como ya hemos visto, y agregamos la palabra reservada finally, donde nosotros especificamos un código que ejecutamos antes de que termine el bloque try, ¿no? Entonces es como lo que se tiene que colocar, exista o no existe el error, esto igual se va a ejecutar. Ya, y me queda casi un minuto. ¿Sí? Por ahí me han puesto recién el nombre. Creo que ya anoté yo. Déjenme ver. A Cristel fue la última que anoté. Déjenme anotar a Rivera. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud en el último minuto que nos queda. Ya, entonces si se desconecta, ya saben, nos volvemos a conectar inmediatamente. O sea, ya se va a desconectar en menos de un minuto. Preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes. Ya, si no hay preguntas, entonces cuando se desconecte, nos volvemos a conectar inmediatamente. Ya, ahí tendremos que buscar unos ejemplos. Sí, había aquí algunos ejemplos.